pandemia, esa palabra que deja, bueno, puesto en el nivel adecuado que esperaban algunos países, este riesgo del coronavirus. Estamos con el doctor Martín Strijewski. Muchísimas gracias, Martín, por estar aquí. Gracias, Luciana. Martín es infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, jefe de internación del CEMIC. Bueno, vimos con velocidad en este clip inicial las distintas, urgencia que tuvo el tema. Sin embargo, en Argentina tardó en instalarse esa urgencia, al menos en el nivel político, en el modo en que la política trató la epidemia en las primeras semanas. ¿Llegó demasiado tarde la decisión de aislar, de suspender algunas reuniones, de impedir viajes o bloquear viajes a Italia? No, creo que no llegó demasiado tarde. La sensación que tengo es que llegó oportunamente porque en Argentina no hay transmisión humana sostenida del virus. O sea que los casos que tenemos son importados. Siempre en una epidemia uno se pregunta si podría haber hecho las cosas distintas o mejor, pero ahora me parece que hay que mirar para adelante y decir, bueno, tenemos una cierta cantidad de casos, todos son casos importados. No hemos tenido, por suerte, todavía transmisión interhumana local en Argentina del virus y se están tomando medidas para evitar que eso ocurra, ¿no? Todavía estamos en una etapa de contención, sí, que es tratando de evitar la transmisión local del virus. Martín, hubo un argentino que llegó hasta Paraguay y se convirtió en un caso importado para Paraguay, pero no desde Italia, sino de Argentina. ¿Fallaron los controles en rastrear todas las personas que pudieron haber estado en contacto con otros enfermos, otras infecciones? Luciana, yo desconozco sobre ese caso en particular, porque hoy estuve todo el día viendo pacientes, sí, y leo los medios cuando puedo. Y la verdad que entiendo que si esta persona volvió de viaje hace menos de 14 días de alguno, sí, de los lugares, de los 8 lugares donde hay circulación viral, debería estar autoaislado, o sea que no debería haber ido a Paraguay. Esto era voluntario, pero hoy probablemente cambie. Sí. Saben que esto, tal vez hoy, en el curso del día, se haga algo, que haya un decreto diciendo que es obligatorio este aislamiento para las personas que vienen del exterior de los lugares donde hay circulación viral. Pero, de nuevo, sin conocer el caso en particular, difícil emitir opinión. Bien. Te hablo de generalidades. Martín, el hecho de que, por ejemplo, un país como Israel haya decidido en esta instancia, en el mismo momento que Argentina está tomando algunas medidas más agresivas en relación a la contención del virus, haya decidido poner en cuarentena a toda persona que ingresa a Israel, no importa de qué punto geográfico llega. ¿No deja Argentina atrás en relación a medidas más agresivas que otros países están tomando, con el mismo grado de infección que tiene o de contagios que tiene la Argentina? Digo, no es un país crítico como Italia, Israel, ¿no? Entiendo la pregunta. Las medidas de salud pública son correspondientes a las autoridades políticas, sí, y no a los científicos. Pero nosotros hemos estado muy en contacto con el Ministerio de Salud. La Sociedad Argentina de Infectología ha trabajado diariamente con el Ministerio de Salud en asesorar, en el plan de comunicación, en transmitir una información seria y responsable. Tenemos todavía la ventaja de que hace calor y que estamos poco congregados. Cuando hace calor estamos más al aire libre y tenemos menos posibilidades de transmitir infecciones respiratorias en esta época. Así que tal vez las medidas de Israel tienen que ver con un contexto político y geográfico de momento, ¿no? Estacional, que no tenemos nosotros, pero no lo sé. Pero Martín, ¿no puede tratarse de un aprendizaje? Quiero decir, esta epidemia, este brote, se dispara en China a fines de diciembre, se conoce en enero y va saltando a países europeos o asiáticos. Las medidas que se tomaban al principio, sin saber del todo cómo iba a evolucionar esta epidemia que se ha convertido en pandemia, ya se sabe que es de enorme y de efectividad el coronavirus para circular. Entonces, ¿no debería la Argentina estar duplicando sus esfuerzos de una manera más agresiva para contener el virus, dado que un país como Israel, por ejemplo, está planteando estas medidas más extremas? Bueno, ahora se va a obligar a las personas que vienen de lugares en circulación a autoaislarse. Se van a suspender. ¿Cómo se cumple con esa obligación? ¿Cómo la ley obliga, digamos, una ley que define o un decreto que define una obligación tiene que tener, el Estado debe contar con el poder de hacerlo cumplir? Exacto. ¿No? En toda epidemia, Luciana, me parece que si algo vamos a aprender de esta epidemia es que depende de las personas
y que las conductas sociales no pueden ser determinadas solamente por medidas que tienen o no poder de policía, sino porque nosotros tengamos la responsabilidad de decir, bueno, si yo viajé y estuve expuesto en un área de circulación, tengo que cuidar a los demás también ahora. No, sin duda. Entonces me tengo que quedar en mi casa. Sí, hay obligaciones y responsabilidades ciudadanas, sin duda. Y obviamente que si esto empieza a ser obligatorio, este aislamiento, bueno, si alguien sabe de una persona que no lo cumplió, puede estar incurriendo la ley y se podrá denunciar. Entonces, me parece que ahora estamos poniendo segunda, ¿no? Como se dice. Y es bienvenida esa medida, porque la verdad que queremos seguir en una etapa de contención, no queremos pasar a una etapa de mitigación, ¿no? Ahora, te referías a que el calor puede ser beneficioso para contener de una manera más natural el virus porque no hay espacios compartidos cerrados. Ahora, desde que se dispara la información en enero, venimos siguiendo la repregunta, la primera entrevista que hicimos a una infectóloga por el tema del coronavirus fue el 23 de enero y casi semanalmente, y después con muchísima más frecuencia, hemos estado encarando el tema. Desde enero que estamos siguiendo este tema con muchísimo interés. La Organización Mundial de la Salud dice continuamente, y los infectólogos del hemisferio norte, que están en continuo contacto con las derivaciones de la epidemia, que no hay información para sostener que esta es una epidemia estacional, es decir, que se aplaca con el verano y se intensifica en el invierno, que todavía no se sabe. No se tiene ese dato. Lo ha dicho insistentemente la Organización Mundial de la Salud. A pesar de eso, el presidente Alberto Fernández dijo algo en sentido contrario. Dijo que nos llamó la atención porque en todas las indicaciones que daba la Organización Mundial de la Salud decía que el virus se propaga en condiciones de frío. No era de esperar que el problema se desate en una Buenos Aires con 30 grados de calor. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud estuvo diciendo lo contrario, que no disponía de información suficiente como para indicar que el calor podía frenarlo. Porque también, de alguna manera, tu razonamiento iba en el mismo sentido que el del presidente. El razonamiento va porque esto aplica no al coronavirus solamente, sino a todas las infecciones respiratorias. Pero esta no es lo mismo, ¿no? Bueno, pero es porque la gripe no es pandemia, el coronavirus es pandemia. La gripe fue pandemia y la gripe es una infección que circula todo el año, pero ¿por qué hay tanta más gripe en invierno? ¿Por qué las infecciones respiratorias son tanto más exitosas en propagarse en invierno? Porque las personas estamos más juntas, no tiene que ver que el calor inactiva el virus ni ninguna de esas cosas. El virus es igualmente transmisible a 30 grados que a 10 grados. El único tema es que en invierno hay menos humedad y la gente está más congregada, menos ventilación, menos actividades. El hacinamiento sería más, como... si se quiere, están más extremo, cerca. Claro. Entonces, por eso son muy exitosas en la propagación las infecciones respiratorias. Este virus se transmite por vía respiratoria. La tasa de infectividad de este virus se calcula que es un R de entre 2 y 3. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que cada caso, si uno no toma medidas, va a contagiar a 2 o a 3 personas que no están infectadas. Entonces, vamos a compararlo con el virus del sarampión. El R del virus del sarampión es 12 a 18, uno de los virus más contagiosos que conocemos en la medicina, el más contagioso por vía respiratoria. Entonces, y la gripe está cerca de 2, o sea que este virus no está tan lejos de la gripe. El único tema importante acá es si este virus contagia o no cuando los pacientes no tienen síntomas, porque cuando no tienen síntomas, nada podemos hacer. Eso es lo que temen los científicos, Eso es lo que temen los científicos. Da la sensación, otra vez, que el cuerpo de la evidencia médica, o lo que se está reportando crecientemente, es que básicamente el contagio ocurre en el periodo sintomático del paciente y no en el periodo asintomático. Hay virus respiratorios que contagian un poco antes de empezar los síntomas. La gripe sería un buen ejemplo. Hay otros, el sarampión también. De todas maneras, no hay pruebas contundentes de que sea así, ¿no? Hay algunas pruebas de que puede ocurrir. Se ha documentado contagio desde personas asintomáticas. O sea que no tenían síntomas y después desarrollan los síntomas o no, como es el caso de un niño reportado en una Entonces revista. Ahí uno no puede estar alerta porque no está viendo que la otra persona está cursando de alguna manera la enfermedad, pero no tiene síntomas. Exacto. Entonces, y la pregunta es, ¿qué más podemos hacer? Yo creo que no hay nada más importante que acudir a la conciencia de las personas en esto, Luciana,
y las medidas generales de cualquier infección respiratoria. Los virus permanecen en nuestras manos, nos tocamos la cara todo el tiempo, la carga viral es alta en la vía aérea superior en general, y con las manos llevamos el virus a todos lados. Nos damos la mano, nos damos un beso, tomamos un mate. Entonces, personas que están con síntomas respiratorios tienen que evitar el contacto cercano con otros. Toser cubriéndose con un papel descartable. Lavarse bien las manos es muy importante. Martín, ahora, entre el cúmulo de medidas, ¿no? Que la sugerencia, la recomendación de que las personas mayores de 65 años se aíslen, y la decisión se evalúa por estas horas de que espectáculos de cierta cantidad de gente o encuentros de cierta cantidad de gente no se lleven adelante. Es una de las ideas que están evaluando desde Casa Rosada. En ese contexto de ideas, ¿no sería apropiado suspender las clases por un tiempo? Porque si los chicos son vectores, son transmisores de la enfermedad, que no la padecen, son asintomáticos o la padecen de una manera muy moderada y van a sus casas y los padres no se dan cuenta que están enfermos o que tienen el virus, el coronavirus, porque no lo manifiestan, ¿no sería apropiado parar las clases, postergar el inicio de clases, volver atrás y que esperar un poco a ver cómo avanzan los casos? Bueno, es algo que siempre se plantea en una epidemia y tenemos dos situaciones ventajosas para las personas de menos de 20 años. Una es, como te dije, primero que no hay transmisión interhumana local todavía en la Argentina, con lo cual eso es algo que espero se mantenga así. Y lo segundo es que si vos mirás la cantidad de gente afectada, sobre 72.000 casos, 44.000 confirmados en una de las revistas más importantes de medicina del mundo, solamente el 1% son chicos de menos de 9 años, solamente el 1% son chicos entre 10 y 19 años. O sea que por alguna razón biológica que todavía no ¿afectados conocemos... quiere decir que expresaron la enfermedad? Que tuvieron infección por coronavirus. Si vos mirás, solamente el 2% de los infectados por coronavirus tuvieron menos de 19 años, solamente el 2%. Pero los científicos también se plantean si en realidad la cantidad no es mucho mayor, la proporción no es mucho mayor, pero como es asintomática o muy leve, no se termina de notar ese contagio, entonces nunca son testeados los chicos. Bueno, eso es cierto, pero acá en China han sido testeados una cantidad de personas enorme, te estoy hablando de 44.000 personas testeadas, 72.000 casos, y menos del 1% de chicos de 9 años. O sea, la sensación que uno tiene cuando lee esto es que los chicos, por alguna razón biológica, tienen menos capacidad de infectarse con este virus, lo cual es muy positivo. Tal vez tiene que ver con un receptor en la vía aérea que el adulto tiene y que el chico todavía no tiene tan expresado, pero no lo sabemos. Son respuestas que no están. Es todo especulativo. Ahora, Martín, en Italia, que se ha dado, bueno, es el segundo país con mayor cantidad de muertos por el coronavirus después de China, y se ha dado esta situación tan dramática, un Estado que cierra sus puertas para tratar de contener, ya mitigar una epidemia, en este caso una pandemia. Una de las preocupaciones es que los niños y los adolescentes se conviertan en los transmisores silenciosos e invisibles de la enfermedad y contagien a sus abuelos y a sus padres. Muy bien, no tenemos ninguna evidencia científica para pensar que eso está ocurriendo. Por lo contrario, da la sensación que son menos afectados que los adultos, por lo cual no creo que sea una teoría lo suficientemente fuerte como para decir que uno tendría que cerrar todas las escuelas. Ahora, dicho esto, Luciana, si vos tenés una etapa de mitigación, o sea, el virus tiene circulación local, empezamos a tener miles de casos y demás, y tal vez haya que hacer lo que hicieron otros países. Pero me parece que en esta etapa de contención y dada la poca afección de personas en edad joven o pediátrica, como estamos hablando, parece razonable que sigan yendo a los colegios y teniendo la vida más habitual posible, ¿no? Ahora, Martín, planteabas que el invierno, por mantenernos a todos en lugares cerrados, es más propicio para el contagio, estamos todos más cerquitas y apretados, ¿no? Ahora, en verano tenemos los aires acondicionados y no abrimos las ventanas. Eso no hace que sea también una etapa propicia para contagios más fáciles, el reciclado continuo de un aire de manera imperfecta y espacios abiertos donde los virus y los coronavirus circulan más libremente. Sí. Y todos encerrados en esos aires. Es cierto, pero creo que tiene que ver con la proximidad de las personas en invierno y en verano. Es muy distinta. Es muy distinto cómo uno se congrega en invierno y en verano. Y de todas formas, hay algún estudio hecho donde en un lugar, creo que era en Singapur, donde midieron en distintos lugares de una habitación dónde estaba el virus.
y pacientes infectados. Sí. Y lo encuentran en los lavabos, en las toallas, Claro, en las las superficies, piletas, claro. en las manos de los pacientes, pero no lo encuentran en el aire. Claro. O sea que el virus Es pesado. no se suspende en el aire y flota ahí. Sí. Se transmite por las partículas de flujo, las Claro. gotas de flujo, por gota gruesa, por eso todas las medidas de aislamiento, ¿no? Entonces con esto podríamos decir que en una condición de mayor humedad, como ocurre en verano, independientemente del aire acondicionado, y menor congregación de personas, por eso las infecciones respiratorias se propagan menos que en invierno, ¿no? Pero bueno, va a llegar el verano y va a venir la gripe. La gripe mata mucha más gente que el coronavirus. No, entendemos que sí, pero hay una vacuna y hay tratamientos para la gripe, ¿no? Porque en esta comparación que se hace continuamente pareciera que hay el nacionalismo de los virus. Por un lado el dengue y la gripe común y por otro lado el coronavirus. O sea, no tienen bandera, religión. No tienen bandera tal cual y ha quedado claro que la tasa de mortalidad del coronavirus es más alta que la de la gripe común. Es más alta que la gripe estacional, sí. Claro. Sí, se calcula que la gripe estacional tiene una tasa de mortalidad de 0.1%. Y que el coronavirus el COVID-19, en los estudios mejor documentados, no lo que uno ve en las mediciones de distintas entidades que no son científicas, sino en estudios científicos, ronda el 2.6%, entre 2.3 y 2.6%. Claro. La Organización Mundial de la Salud habló en promedio global del 3.4% de tasa de mortalidad. Y tal vez sea más baja que eso, en realidad, por lo que vos dijiste, Luciana, porque los casos más leves tal vez ni van a consultar, entonces no tenemos diagnóstico y no están en el denominador. Y cuando haces la cuenta te da una mortalidad más alta. Ahora, pero no lo sabemos. Angela Merkel, bueno, en Alemania sostuvo que de no llevarse medidas agresivas, el contagio en Alemania podría llegar al 70% de la población. Alemania tiene hoy 83 millones de habitantes aproximadamente. Si uno piensa en la peor hipótesis, que es este 3.4% de tasa de mortalidad, serían 2 millones y pico de personas, y si uno lo baja al 1, siguen siendo 800 y pico mil personas, muchas muertes. Sí, muchas muertes. De todas formas... Digo, esto para no relativizar, porque lo que hemos escuchado en la Argentina durante las últimas semanas es desde, quizás con la voluntad de tranquilizar a la población, desde los responsables políticos de la salud pública, una idea de minimización del riesgo de esta epidemia, pero puede ser, si no se controla debidamente o se mitiga debidamente, muy mortal. Bueno, pero está muy bien lo que decís y hay que ocuparse y creo que estamos todos trabajando, tratando de transmitir el mensaje adecuado y las medidas adecuadas, pero si vas a los números, y China tiene 1.380 millones de habitantes, si ves la gente que se murió, que se infectó, estás muy, muy por debajo de los cálculos que hiciste recién. Sobrepoblación total. Ridículamente debajo. Entonces, sobrepoblación total. Por lo cual, esto sugiere, de alguna forma, que si se toman las medidas de aislamiento, de protección y demás, se puede disminuir la propagación del virus. O sea ahora, que Martín, el 70% sería en un libre albedrío, digamos, ¿no? Ahora, Martín, cuando comparamos el poder de vigilancia de cualquier Estado occidental, de cualquier democracia liberal occidental, comparado con el estado de vigilancia y de disciplina de China, hay un mundo de diferencia. Es decir, China pudo realizar esa política de contención porque no es una democracia liberal. ¿Qué grado de efectividad puede tener una medida decidida con tanta agresividad desde el Estado en un país como Argentina? Bueno, yo supongo que el que todos conocemos, que es un país que tiene sus problemas de recursos, pero más allá de los recursos, creo que el recurso más importante al que hay que aludir acá es al recurso humano. Concientizar a la gente, educar a la gente, aprendamos a cuidar a los demás. Me parece que tiene que ver con eso. Nadie puede tener el poder de policía de China. Claro, ni tampoco los gobiernos autocráticos funcionan en la efectividad de sus medidas de una manera muy distinta a las democracias occidentales, como bien sabes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, tenemos que tratar de educar a la gente y de generar conciencia social de lo que ojalá no vivamos, y si lo vivimos, estar preparados. Me parece que eso es lo que podemos hacer, porque no hay poder de policía que tenga ningún Estado en una democracia occidental para aislar a millones de personas. No hay forma de hacerlo. La única forma es aludir a la conciencia de la gente y que la gente respete las reglas, ¿no? Me parece que tenemos que ir por ahí.
Martín, última pregunta. Esta recomendación a los mayores de 65 años, la vida sana se ha instalado como una cultura social que atraviesa todas las edades y los mayores, estuve en el gimnasio, había un montón de señoras de más de 65 años en la pileta del gimnasio, hablando también del coronavirus. Había preocupación de si el agua contagia o no y si la transpiración contagia o no. ¿Un mayor de 65 años debería evitar ir hoy a un gimnasio? Un mayor de 65 años hoy debería tener una vida habitual y evitar estar en contacto con gente que haya circulado en lugares donde hay coronavirus. El gobierno dijo otra cosa, recomendó aislarse a los mayores de 65 años. Disminuir las actividades sociales, ¿no? Que disminuyan las actividades sociales, o sea, disminuir la exposición social. Me parece que lo que hace el gobierno es una medida que se adelanta a lo que tenemos que hacer, que creo que está bien. ¿El agua transmite el virus? Bueno, el agua, en principio, el agua... El virus se transmite en secreciones respiratorias nuestras, digamos, y en una pileta existe una posibilidad de transmisión del virus, pero como el agua de las piletas, que son agua con cierto porcentaje de cloro, el virus con el cloro o con agua clorada, por lo menos con una parte de lavandina, si se quiere, con 50 de agua, el virus se inactivaría en poco tiempo, por lo cual hay menos chance de transmitir una pileta. Ahora, dicho esto, una pileta puede haber conjuntivitis, puede haber un montón de cosas. Entonces yo creo que la recomendación ahora a los mayores de 65 años es que se empiecen a cuidar y que empiecen a disminuir su actividad social. Y sobre todo cuando llegue la época de gripe, porque cuando llegue la época de gripe vamos a tener mucha gente consultando y si está circulando el coronavirus, ¿va a ser A o va a ser B? ¿Cuál es el problema? Y tenemos capacidad de diagnóstico en ese momento. Primero descartar la gripe porque uno está vacunado, ¿no? Ya sabes, si estamos vacunados no tenemos gripe, es coronavirus. Si estamos vacunados tenemos mucha menos chance de tener gripe, tenemos menos chance de morirnos por gripe y tenemos menos chance de faltar al trabajo por enfermedad gripal. Sí, eso es cierto. Muchísimas gracias, Martín, por estas precisiones. Hasta luego. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos, no se vayan.